solo despojan a los originarios para imponer minas, presas, industrias. También es para hoteles, instalaciones de recreación y diversión y reservas de agua, plantas, animales y de aire puro. Tampoco se trata de que es solo contra los originarios y en el campo. También en las grandes metrópolis del mundo hay un proceso más o menos acelerado de despojo territorial y de identidad. En ciudades de todo el mundo, los llamados centros históricos son destruidos y despoblados y luego reconstruidos y repoblados, de modo de crear dentro de esos conglomerados urbanos zonas especiales para el capital, mientras el resto de la ciudad es arrojada a la periferia. Revisen si no los ejemplos de la Ciudad de México y de Barcelona. En estas zonas especiales se refuerza la seguridad, se mejoran los servicios y se ofrecen arte, cultura y ciencia. Si usted es visitante, puede incluso practicar el turismo extremo, caminar unas cuadras y ver e incluso fotografiar las marchas por los ausentes de Ayotzinapa o por la pesadilla en turno. Y estos cuartos de pánico del sistema estarían organizados como en una serie de islas interconectadas, en un archipiélago. Pensamos que lo que se ha dado en llamar neoecofascismo y que para los pueblos originarios no es más que una nueva modalidad de la guerra de exterminio que se padece desde hace siglos, iría, de hecho, va más allá de los originarios. El genocidio en marcha incluiría entre sus objetivos ya no solo a lo que se llama los desechables, sino tocaría a la humanidad en su conjunto, a la naturaleza, y redefiniría algunas de las manifestaciones de la esencia humana, por ejemplo, el arte, la ciencia, el pensamiento y las tripas, esto es, los sentimientos. En esta nueva etapa del capitalismo se va construyendo ya una narrativa que apunta a ver como parte de lo cotidiano el horror, un horror que conduce a una indignación que se trata de amansar. En el nuevo discurso del sistema se trata de salvar a la naturaleza, reduciendo drásticamente el número de seres humanos. La guerra entonces, y como hemos venido repitiendo desde hace al menos 2 décadas, se hace mundial en todos los sentidos y se puede sintetizar así: la guerra de la muerte contra la vida. La propuesta primero y la iniciativa después del EZLN, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, no apuntaba ni apunta a la toma del poder, la ocupación de cargos o a la lástima y la limosna hacia los originarios. Su objetivo es la organización para enfrentar esta guerra mundial y su propuesta es organización, resistencia y rebeldía. Es por la vida. El Consejo Indígena de Gobierno y su vocera no se adjudican el papel del líder, ahora colectivo. Se plantean como un referente o, si se quiere, como un pretexto para autoorganizarse. En nuestro pensamiento, la organización de quienes se saben de abajo y a la izquierda no apunta a una gran organización que absorba a todos, todas, todoas, sino al reconocimiento de las diferencias en historias, caminos, pasos y compañías. Nosotros usamos la misma imagen del archipiélago organizativo, donde lo que importa no es lo numerosa que sea una organización, ni lo profunda o extensa que sea su historia, sino su objetivo, la vida. Por eso nosotros, nosotras, zapatistas, pensamos que el qué sigue no es una gran organización que agrupe membretes reales o virtuales, sino la creación y operación de canales de comunicación entre los nodos de esa red, entre las islas del archipiélago de abajo. De esa comunicación, de ese trabajo de crear comunidad, irán saliendo propuestas que no sacrifiquen en nombre de un Dios, de un bien superior o de una mente iluminada, lo que, como se ha dicho aquí en estos días, es la diversidad y que no sea sacrificada en aras de la hegemonía y la homogeneidad, absorción o derrota de lo otro, sino el intercambio de historias, experiencias o semillas. Y cada calendario y cada geografía organizativa
toma de lo otro lo que cree que le puede servir y desecha lo que cree que no. Y la semilla que cada quien elija no implica una propiedad, ni de quien la origina, ni de quien la toma. Sembrada en la tierra, la propiedad privada de la lucha, del pensamiento, de la rebeldía, de la resistencia, se diluye, desaparece, es destruida. En nuestro ejemplo reiterado en estos días, lo que llamamos el efecto Marichuy no es propiedad de Marichuy, del Consejo Indígena de Gobierno o del Congreso Nacional Indígena, pero tampoco es propiedad del EZLN, ni siquiera de las compañeras zapatistas. Tal vez a Defensa Zapatista y a Esperanza les toque ser también semilla o abono o agua que alivie y fortalezca, o tal vez les toque cuidar la planta que emerja de la tierra. No hay propiedad. Su impacto, su semilla, se diluye en la conjunción con otras semillas y se produce algo que no tiene que ver con ninguna de sus partes. Algo terrible y maravilloso. Una nueva semilla que es de todos, todas y no es de nadie. No sabemos cómo será el árbol que nacerá de esa semilla, cómo será su tronco, ni la manera en que se abrirán sus ramas y hojas, ni el color y aroma de sus flores, ni la textura y el sabor de sus frutos. Lo que sí podemos decir es que sus raíces se nutren del pasado, como si el mañana reconociera la noche ya no como su rival, sino como lo que es, el paso previo al despuntar del sol. Flanqueado por una generación que es cuidada por él y que cuida su pensamiento, es decir, su historia y su memoria, tiene la palabra, a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y de su Comisión Sexta, el comandante Pablo. Miren, traigo un texto muy corto porque tengo muchas ganas de oír las palabras de su comandante que acaba de hablar, pero pareció como si fueran las últimas palabras de esta reunión y yo le rogaría que por favor no me quede hacer mal, porque yo lo escribí lo para que él hablara y no yo, y ahora me encuentro con una situación, imagínense cuál. Entonces traía varias cosas escritas, pero nada más voy a leer algunas porque el otro día mejoré mi pronunciación y ahora les quería decir mi lío shuke me ya bate, que son dos de las lenguas que se hablan aquí por más etnias, por más grupos, por más compañeras y compañeros. No voy a leer el texto de nuevo, ¿no? Voy a darles algunas observaciones que he hecho en torno a esta reunión. Por ejemplo, el otro día iba en un automóvil y vi en una pared escrito: el capitalismo está mal. Y entonces me quedé pensando, bueno, pero ¿cómo que está mal? Y se me ocurrió preguntarle al chofer: ¿usted qué entiende por eso de que el capitalismo está mal? Pues quiere decir que la situación está mal. Entonces me doy cuenta que nuestra labor pedagógica, de pedagogía de la liberación, es lo número uno dentro de una creación histórica que tiene varios números unos. Yo no sé cómo se puede hacer para que el uno no tenga el 2, luego el 3, sino que 1, 1 y 1. Y todos son muy importantes. El problema que yo veo aquí también es el de una creación
el de una creación histórica. Es decir, que esto no es una revolución como las que se pensaron en el siglo XIX o desde la francesa o después hasta el final, hasta las últimas que ha habido. Es una revolución que asume todas las revoluciones anteriores y nada menos que en una pequeña región del mundo y que se propone la liberación de los seres humanos en todos los terrenos y de todas las opresiones. Entonces, es una revolución muy ambiciosa, pero muy discreta, porque eso se lo estoy diciendo yo, que estoy con ella desde hace muchos años, ¿verdad? Me iba a meter, estaba yo en La Habana, y me iba yo a meter al mar por primera vez cuando mi compañera me gritó: mira, está saliendo México. Y entonces vi allí en la televisión, cerca de la playa, pues que estaban allí los compañeros zapatistas, y le dije a mi compañera: mira, te das cuenta que nos tenemos que ir inmediatamente. Y al día siguiente tomamos el avión y otra vez me despertó en la mañana para decirme: oye, te habla el obispo de San Cristóbal. Y entonces, medio dormido, fui a contestar y el obispo me invitó a formar parte de un grupo que procurara hacer la paz lo más rápidamente posible. Entonces, y le dije: bueno, por supuesto que voy. Y como representante del gobierno estaba un antiguo discípulo mío, que poco a poco fue cambiando, como muchos, ¿verdad? Y entonces les voy a contar eso porque es muy interesante en relación con el problema que estoy planteando, que es la creación. Y es que llegué a Chiapas, llegué a San Cristóbal, fui a hablar con el obispo e iniciamos una conversación en la que me dijo: bueno, tenemos que hacerlo muy rápido, y nos fuimos a ver a Camacho, ¿no? Y platicando con él, le preguntó el obispo: bueno, ¿a dónde quiere ir? Y dijo Camacho: bueno, pues yo quiero ir a donde se puedan reunir todos los... Camacho, que había sido líder obrero en la Nissan de Cuernavaca, y él está en el último tomo de la historia de la clase obrera que hice, que son más de 10 volúmenes, y lo invité porque era sindicalista y democrático, y siempre pensé que el socialismo sin la democracia no podía hacer nada, y la democracia sin el socialismo tampoco, lo cual me valió estar mal con todo el mundo, ¿no? Con los socialistas y con los demócratas. Pero lo que hice para tener una cierta coherencia fue apoyar a todos los movimientos revolucionarios de América Latina, desde el de Guatemala hasta este. Y eso me ayudó mucho para no perderme, ¿no? Pero no fue un proceso teórico. Y estoy hablando de la pedagogía, entonces. Ahí viene una parte muy importante, y es que aprende uno muchísimo que no se aprende en el aula, que no se aprende en los libros, lo aprende uno en la vida, ¿no? Tiene una cosa que se le escapa a la palabra que escribimos, y es eso de que se habló hace un momento, y que es una crítica al ergo sum, pienso, luego soy, ¿no? Y allí viene otro filósofo que dice: no,
verdades del corazón que la razón no comprende. Entonces yo no entiendo por qué, pero sí se aprende mucho. Yo aprendí mucho en ese discurso porque y en todo ese trayecto, porque les dijo Camacho a los hacendados: ¿quieren ustedes que estemos como en Guatemala, donde sus hijos para ir a la escuela tienen que tener unos guaruras adelante y otros atrás, etcétera? Bueno, fue muy buen discurso y se hizo la paz en mucho menos tiempo que cualquier otra paz en el mundo. Y de ahí empezó una historia nueva. Y como lo que quería el movimiento zapatista era ser visto. Para ser visto tuvo que sacar las armas porque no lo veían. Y en serio no lo veían. Ahí hay otro problema vital que yo no puedo expresar bien, pero que ustedes se dan cuenta que realmente lo vieron, pero cuando entró a San Cristóbal y tomó varias ciudades, entonces sí lo vieron. Pero una vez que lo vieron, y nada más eso quiso, se detuvo y asistía a todos los diálogos, ¿verdad?, de la catedral. Al de la catedral no fui, pero a todos los demás, ¿verdad? Y bueno, alguna vez yo pensé que estaban enterados por los servicios de inteligencia de aquí del EZ, de cómo me había yo comportado allí, porque una vez el nuevo ministro de Gobernación nos dijo: bueno, aquí lo que todos tenemos que ser neutrales. Y entonces yo levanté la mano y le dije: señor secretario, entonces yo me tengo que ir porque yo soy zapatista. Y le dije la palabra. Y entonces yo pienso que ahí les contaron el chisme, ¿no? Bueno, pues entonces puso pálido don Samuel, se asustaba mucho con estas cosas, aunque era un hombre muy valiente, pero conmigo de pronto decía: a ver qué disparate dice González Casanova. Y bueno, se creó pero el secretario de Gobernación actuó con mucha inteligencia y me dijo: no, si usted quiere hacer la paz puede quedarse, aunque tenga la posición que tiene, que nos ha dicho que tiene. Y resultó más fácil el diálogo después de eso, porque hubo un proceso que se dio allí muy raro, en que después de ser vistos, fueron oídos en parte, pero vino una lucha entre si oírlos o no oírlos, si hacerlo o no hacerlo, que verdaderamente era esquizofrénica o paranoica. Yo no sé muy bien de psiquiatría, pero realmente oscilaban mucho entre darle una solución y ir hacia adelante o no. Algo que debemos tomar en cuenta en este momento, frente a las circunstancias en que se encuentra todo el capital financiero, el capital corporativo, industrial y todos aquellos que están dominando el dinero y el poder, ¿no? Y es que ya no saben qué hacer. Lo que la escuela o la universidad no logra enseñarle, sino porque aquí hay algo muy nuevo. Y miren que yo he estado con la Revolución Cubana desde el principio, ¿verdad? Y fue muy nuevo lo que hizo la Revolución Cubana. Es la primera de las revoluciones del siglo XXI, que se inició antes del siglo XXI, y que hacen aportaciones considerablemente distintas a las que imaginó el maestro Marx, a quien se había leído como si hubiera escrito el testamento, ¿verdad? Y todos citaban a Marx: no, Marx dijo esto y estás equivocado y no te estás peleando conmigo, sino con Marx. Y bueno, ya lo asustaban a uno, ¿verdad? Porque pelearse con Marx no era cualquier cosa. Pero aquí no, aquí se planteó de una manera no polémica
los problemas, el problema interior, en el interior de la izquierda. Y eso desconcertó mucho a la izquierda, es decir, la puso en una situación muy grave. Todos mis amigos del Partido Comunista estaban equivocados, con Luis me peleé porque eran indigenistas y no estaban de acuerdo con la posición del EZ, pero a mí me llamó mucho la atención, francamente les digo, desde entonces yo sentí que estaban pensando igual que yo, fíjense nada más que ahora, o que yo estaba pensando más o menos lo mismo, aunque no había logrado una solución como la que ellos encontraron. Y esa solución, ustedes la ven hasta en el anterior encuentro de las mujeres. Es decir, es el primer encuentro mundial de las mujeres. Ahora, hay una cosa muy curiosa, que el movimiento feminista nunca había estado vinculado al socialista, que yo sepa. Es decir, había en los partidos socialistas, comunistas, etcétera, compañeras maravillosas, ¿verdad?, que lucharon y que exigieron respeto por parte del hombre, ¿no? Pero un movimiento feminista y de puras mujeres y en que los hombres o cocinaban o se iban, no, eso solo se les ocurrió a los zapatistas, ¿verdad? Y realmente es una aportación muy grande al feminismo y a la lucha contra el capitalismo y contra todo género de expresión. Y eso lo ven en otros terrenos, en muchos otros terrenos, ven que hay una capacidad reflexiva y imaginativa de cuáles son las distintas formas de opresión del ser humano y cómo irse liberando de todas ellas. Claro que de todos modos sale, aunque uno no quiera, la importancia que tiene el capitalismo como un sistema de dominación y de acumulación en manos privadas. No es economicista, nunca fue economicista. Siempre estuvo vinculada la dominación a la acumulación. Lo que pasó fue que en esa época, cuando Marx hace la ciencia del sistema, esa ciencia era la de Adam Smith, era una ciencia de tipo lineal, como se dice, y no tenía la capacidad que después adquiere el pensamiento científico hegemónico de lo no lineal, que consiste, para decirlo en términos muy sencillos que entienda hasta quien no sabe matemáticas elementales, lo no lineal es lo interactivo, es decir, no solo A sobre B, influye sobre B y crea funciones útiles al sistema, sino que se rehace, ¿verdad?, y rehace el sistema. Y empezaron a rehacer a la clase obrera en estratos, ¿verdad?, y a distinguirla, y hicieron una serie de distinciones para irse fortaleciendo, y no fue sino hasta el siglo XX, en medio de la persecución, cuando la Escuela de Frankfurt y sus sucesores en Estados Unidos de la New School logran descubrir algo del capitalismo realmente existente en nuestro tiempo. Pero eso fue muy poco, porque esa escuela, que tiene pensadores extraordinarios, habló muy poco del imperialismo, si ustedes se fijan. Y el imperialismo juega un papel muy importante en la opresión de la humanidad, porque es el vínculo que hay entre el capital financiero, el capital monopólico y la opresión de los pueblos coloniales, semicoloniales, etc. Entonces, para resumir un poco y volver a lo original, tenemos aquí un problema de creación
en que hay muchos elementos de tipo artístico, puede lograr los más altos niveles de conocimiento y los enfermos tienen hospital y bueno, allí ocurrieron también fenómenos muy interesantes de definición, no a través de las palabras, ni de los conceptos, ni de las discusiones, sino de los actos, porque en un momento dado el Che organizó un seminario sobre la plusvalía, sobre la explotación, y Fidel no participó en ese seminario, pero mientras lo estaban haciendo el seminario, declaró que eran propiedad pública y propiedad social las casas y una gran cantidad, es decir, acabó con la posibilidad de que unos hombres explotaran a otros, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, creo que aquí surgió otra al extremo, permite tener escuelas en que hemos escuchado aquí a jóvenes que hablan un castellano espléndido y es fundamental el que sigamos hablando muy bien el castellano y el que hablemos un idioma indígena si cada vez que podamos y que todos seamos bilingües, porque el castellano en este momento nos sirve para comunicarnos entre todos, ¿verdad? Y por eso no podemos dejar de dominarlo y por eso lo dominamos, pero como príncipes. Y lean a Martí, lean a una gran cantidad de escritores, García Márquez, etcétera, Rulfo, que son innovadores de la lengua. Entonces, vemos cómo al mismo tiempo tenemos esta misión pedagógica y creo que para la construcción en redes y la continuación de la actual lucha, plantearnos el problema de la pedagogía del EZ y de nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena va a ser muy importante y hacer una especie de... Hicieron dentro de sus esquemas anteriores, ¿no? Fueron incapaces de verlo. Lo que se había planteado aquí, que era la construcción del poder distribuido entre los pueblos y entre los trabajadores que no han sido convertidos en miembros de las clases o sectores medios y que no son de mentalidad corporativa en que nada más luchan por la mejoría de salarios, por mejoría de condiciones de trabajo, etcétera. Entonces, en la medida en que podamos ligarnos a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores explotados, informales, etcétera, que son la inmensa mayoría de los trabajadores en nuestros países y en el mundo, se juntarán los pueblos oprimidos y explotados con los trabajadores en una fuerza, en ramajes, ¿verdad?, sobre la cual hay, por un lado, la praxis de Cuba y ahora la del propio EZ y la de Venezuela, y por otro lado, hacer que nuestra posición a la que le llamamos de la ciencia crítica haga constantemente la crítica, y con esto termino casi, haga la ciencia crítica de las ciencias, no solo de las ciencias de la complejidad, de los sistemas deterministas y de los sistemas inteligentes, sino de la otra que nos ocultan y que es también muy importante y en la que han puesto muchos esfuerzos, pero de la que casi no hemos hablado, que son las ciencias de la comunicación, de la información, del mensaje, de la lectura del mensaje, de la aplicación del mensaje, si es que se debe aplicarse, y de la evaluación de lo que resultó para mejorar esa crítica que no es la autocrítica del golpe de pecho, de que yo me desvié del padrecito Stalin, sino
una crítica de cómo se puede hacer mejor lo que se ha hecho, y esa pedagogía la tenemos que transmitir y convertir en conocimiento de muchísima gente, de tal modo que con la costumbre que dicen que no me quieren ver porque cada vez que me ven les dejo tarea, pues termino dejándoles tarea, pero no sin decir antes unas palabras de algo inolvidable. Y es que aquí corre la palabra con quienes atienden, escuchan, y vamos a seguir lo que la palabra corra hacia la realidad. Entonces terminaría diciendo, y esto sí lo leo, que toda la vida, desde la niñez hasta la vejez, apoyemos al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno y a su vocera Marichuy. Bueno, escuchamos su palabra del comandante Pablo. Para entender y profundizar lo que ahora nos va a comentar el subcomandante insurgente Moisés, les voy a recomendar este libro. La autora es Paulina Fernández Kriestlip, se llama Justicia Autónoma, Zona Selva Celtal. Es el único libro que yo conozco, y conozco un buen tanto, que está hecho con las comunidades y no es sobre las comunidades. La compañera Paulina Fernández no pudo asistir, la invitamos por problemas de salud, pero dijo que si venía no iba a hablar, que ella nos ayudaba en la cocina o lavando trastes o trapeando, pero que no se sentía con la autoridad de estar sentada junto a nosotros. Es un libro donde hablan los compañeros, ella lo acota a la zona selva celtal y se enfoca en un solo problema, el de la justicia. Tiene la palabra el subcomandante insurgente Moisés. Bueno, de lo que los voy a platicar se trata de cómo es que funcionaba el Comité Clandestino Revolucionario Indígena y la Comandancia General. Pero antes de eso, para entenderlo, cómo es que llegó eso, en el tiempo de la clandestinidad, estaban compañeras, compañeros, que nosotros le decíamos responsables regionales. O sea, una región puede formar 15, 20, 30 pueblos. Eso le decimos región. Y ahí hay responsables regionales, mujeres y hombres. Es en el tiempo de la clandestinidad, pues. Ya cuando salimos pues a la luz pública en 1994, allí en eso entonces cambia pues así de cómo vamos a seguir luchando. O sea, ¿quién va a representar los pueblos? ¿Quién va a hablar pues a nombre de los pueblos? ¿Quién le va a pasarle su palabra, su voz pues a los pueblos? Y entonces nuestros pueblos se dieron cuenta, los que han hecho su trabajo como compañeras y compañeros en el tiempo de la clandestinidad, que se hicieron responsables de hacer los trabajos. Entonces, es allí donde entonces
pasan a ser miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, a esas compañeras que eran regionales en la clandestinidad y los compañeros regionales en el tiempo de clandestinidad. Hay muchas cosas, pues, así que podemos hablar de esto, pero ya los veo ya los ojitos como de armadillo. O sea, ya el sueño ya les está ganando, pues, ¿no? Bueno, entonces, porque cuando ya nos salimos, pues, a la luz pública, ahí ahora sí viene el desorden. O sea, de quién va a resolver los problemas. También de los que no son zapatistas. No podían salir porque pues el ejército estaba en todas partes, pues, ¿no? Entonces, los compañeros, bases de apoyo, esa es la que les queremos explicar, porque ahí empezó a salir a la luz pública que bases de apoyo. Ese es el nombre que nos pusimos, pues, como pueblos organizados, pues. Realmente fue su gran importancia, de mucho valor, de los pueblos que le decimos bases de apoyo. Sinceramente le decimos, pues, así de que si hubiera que los compañeros, las compañeras de los pueblos, bases de apoyo, no se hicieron suyo lo que es la organización EZLN, o sea, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, si no se hubieran hecho suyo, nos hubiéramos rajados todos, ya estaríamos en la Morena, en el PRI, o lo que haya ahorita, pues, ¿no? Pero como no, se hicieron suyo, pues, los pueblos, bases de apoyo, que lo hicieron crecer, que lo trabajaron, que se prepararon, y luego nos salimos, pues, en el 94, entonces, ahora se convirtió en deuda para nosotros los que representamos, pues. Nosotros decimos que somos representantes, no nos decimos que somos dirigentes o líderes. Nosotros decimos que somos representantes que representamos a nuestros pueblos, pues. Entonces, se convirtió en deuda de nosotros, pues, los que representamos a los pueblos bases de apoyo, que así nos pusimos el nombre, pues, ¿no? Hoy, nosotros, pues, y nosotras, que representamos, pues, a los pueblos, mujeres y hombres bases de apoyo, nosotros estamos en servicio para ellos. No los mandamos, no los dirigimos, los apoyamos. Y la manera de que lo apoyamos es que los escuchamos, de lo que piensan, de lo que ven, de lo que se imaginan, de cómo debería ser, o de cómo caminar mejor, o de cómo resolver los problemas, o de cómo enfrentar los problemas. Entonces escuchamos, y entonces ahí donde nosotros nos empezamos a entrar, entrarle, pues, así en el apoyo de cómo vamos a hacer, pues, ¿no? Es así como estamos ahora con los compañeros de los pueblos bases de apoyo. Después porque ya estoy hablando ya después del alzamiento, ahí podemos dar el ejemplo, cómo es que nos convertimos en ser representantes en apoyo a los compañeros y compañeras de los pueblos, bases de apoyo. Ahí está, sobre la Ley de Derechos y Culturas Indígenas. Nosotros como representantes fuimos a explicarles a los compañeros, a las compañeras de los pueblos,
que ellos lo decidan, si está bien o no está bien, qué cosa hay que quitar, qué cosa hay que agregar. Y nosotros ahí donde nos pusimos de servicio eso de llevarlo y traerlo la información. Y la decisión de ellas, después de que pasó lo que pasó de los 3 partidos políticos que nos mandaron a un tubo, y entonces los compañeros y las compañeras de los pueblos, bases de apoyo, no quisieron estar ahí en ese tubo, se salieron y dijeron, con ley o sin ley, vamos a hacer nosotros lo que dice esta ley, porque es de por sí nuestra palabra. Y es así como nace pues las juntas de buen gobierno que hoy están trabajando. Y ahí estamos nosotros también ahí en eso, apoyando allí con los compañeros. Y los compañeros y compañeras del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, ahí estamos también nosotros los que somos los mandos militares, pues, porque los compañeros y compañeras son la dirección política de nuestra organización y nosotros estamos los mandos militares. Otro ejemplo que les podemos dar ahí eso, después del 94, no es porque nosotros dijimos como mandos militares que entonces hay que formar municipios autónomos rebeldes zapatistas, mares como decimos. Fue allí eso que le está diciendo que se hizo un desorden en la guerra pues del 94. Y entonces los compañeros, por eso todas esas cosas empezamos a juntar, o sea, empezamos a escuchar, entonces empezamos a mandarle pues ahí en la comandancia, ¿eh? Y la comandancia empieza a pensarlo y luego lo baja hacia el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, se piensa más ahí eso, y entonces sale el acuerdo de que entonces hay que hacer municipios autónomos rebeldes zapatistas. Se le llama a los compañeros, se les informa antes a los compañeros, o sea, a los pueblos, y nace así los municipios autónomos rebeldes zapatistas el diciembre de 1994. Cometimos errores porque no tenemos manual, como se dijo ya hace rato. No hay manual y no hay libro. El manual es el problema. El manual es las necesidades que se está presentando. O sea, el problema que entonces aquí falta escuela, aquí falta salud, aquí falta todos los problemas, las necesidades. Ese es el manual que fue para nosotros eso. Y los errores y los problemas. Decimos que cometimos errores, sí, porque nosotros los mandos militares, nosotros nos formamos como militares, pues con disciplina, donde no existe democracia, pues lo que va a decir el mando es eso. Y entonces nosotros que empezamos según eso, a apoyar a los compañeros, las compañeras de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, mares, no se fue al revés, porque ahí fuimos a dar orden, así lo van a hacer, así y así y así. Pero como los compañeros y las compañeras de por sí fueron milicianos en el tiempo de la clandestinidad, entonces ellos también, en vez de que van a construir el acuerdo de la asamblea, de los pueblos, del municipio pues autónomo, no, pues también fueron a dar órdenes también ahí.
Entonces nos dimos cuenta de eso, entonces tuvimos que retirar. Por ahí hay un comunicado ahí, eso que dijimos que nos retiramos porque no es nuestro trabajo nosotros ahí como militares. ¿Sí? Los pueblos es el gobierno autónomo que es civil, su trabajo es el acuerdo, asambleas, discusiones, análisis, estudio, propuestas y hasta ahí donde sale la decisión de ellos y ellas. Todo eso fuimos aprendiendo, pues, tanto con los compañeros y las compañeras del Comité Clandestino Revolucionario Indígena y la Comandancia General. Hoy nos damos cuenta de que nuestro trabajo, pues, es apoyar a nuestros pueblos, a nuestros bases de apoyo, pues los compañeros y las compañeras. Desde lo más chico hasta lo más grande, podemos decir, ¿no? O sea que nosotros, pues, los que ya estamos pasando ya nuestros tiempos de lucha, de organización, nos dimos cuenta de que no somos eternos aquí en esta planeta Tierra. Se necesita que tienen que prepararse las jóvenes y los jóvenes, que nosotros decimos que es el futuro. Y fíjense cómo lo estamos diciendo. Hace ratito, pues, estos días que estuvimos ya aquí, estamos diciendo que llamamos a los mayores de edad a luchar, como dijo comandante Pablo ahorita. Porque es que pensamos de que ahora es tiempo de que los mayores de edad que tienen que dejarle dicho a los jóvenes, a las jóvenes. Fíjense cómo es que los compañeros del Comité Clandestino llegan a explicarle a los pueblos, las bases de apoyo, porque es nuestro trabajo eso. Ahora sí, somos el equipo de apoyo a nuestros pueblos. Le decimos, tienen que prepararse, compañeras, compañeros jóvenes, porque no queremos que va a regresar el nieto o su bisnieto de Absalón Castellano Domínguez, el exgobernador de Chiapas, que dicen que ya murió. Que no regrese, pues, es decir, los terratenientes, los hijos o los nietos o los bisnietos. No queremos. Tienen que mantenerse, tienen que mejorar, tienen que mostrar el ejemplo a nuestro pueblo de México. Es así como hoy nosotros no mandamos ni el SECRI, mandamos nosotros los mandos militares, pero en donde está nuestra tropa. Ya con los pueblos no, lo tenemos que escuchar y lo tenemos que apoyar. Con el nuevo sistema de gobierno autónomo que la tienen ahora, pues, ¿no? ¿Cómo es que entonces lo hacemos eso? Es como ya les platiqué, que como colectivo de comités lo tomamos en sus palabras a los compañeros, a las compañeras, para ver qué hacer, y luego se los proponemos, pues, a nuestros pueblos, si ellos y ellas los aprueban. Los apoyamos viendo lo que vemos que va a salir mal o que está mal, y los apoyamos de lo que pensamos, que sentimos que va a salir bien o que está bien,
Entonces ellos y ellas deciden, viendo pues si hay ventajas, desventajas sobre lo que planteamos, lo que proponemos, y ellos lo deciden. Vemos cómo es que nos ayudamos de una zona a otra zona, de los colectivos del comité clandestino en cada zona. O sea, nos compartimos también nuestras ideas, pues, ¿no? Y también a nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo, o sea, lo organizamos, pues. Lo que quiero decir es que totalmente estamos en apoyo, en servirles pues a nuestros compañeros, nuestras compañeras bases de apoyo de los pueblos zapatistas. Es decir, que nuestro trabajo es pasarles la información y sacar la información. Por eso ven pues que ahí están allí unos compañeras y compañeros que aquí están llevando para ir en cada zona y pasarle la información a los pueblos. Podemos darles este ejemplo de cómo apoyamos a los gobiernos autónomos de nuestros compañeros, sobre cómo hacer, según experiencias de los compañeros, compañeras comités del comité clandestino, en el tiempo de la clandestinidad, que ellos hicieron trabajo colectivo desde en aquellos años. Ellos tienen experiencia y eso se los pasamos a los compañeros bases de apoyo, cómo deben hacer según la experiencia que tenemos, ¿no? Los apoyamos en su educación, los apoyamos en su salud, o sea, de cómo organizarlo, de cómo mejorarlo, de idearlo, de imaginarlo y crearlo y trabajarlo, pues, ¿no? En su agroecología, en sus tercios compas, en sus radios emisoras, en todas las áreas, pues, así que están trabajando nuestros compañeros de los municipios autónomos y la Junta de Buen Gobierno. Por eso, pues, hoy no podemos hacer nada sin su conocimiento a nuestros pueblos. Ellos inmediatamente nos dicen, esto no sabemos. ¿Quién les dijo? Porque ya está ahí eso de que ellos y ellas tienen que decir, o sea, ellos tienen que tomar la decisión. Entonces, así que hoy, cualquier cosa que se vaya a hacer, el tiempo que va a llevar para que llegue en todos los oídos de las compañeras y de los compañeros, ese es el tiempo que se necesita y el tiempo que se necesita a que regrese y que llegue pues también en donde estamos para dar respuesta de cualquier cosa que sea. Así sea también adentro, porque los comisariados estamos trabajando más de aquí en adelante, como dijo el compañero Jaime, que tarda para que baje pues el mensaje y tarde para que regresa. Entonces, hoy así estamos. ¿Cómo es que funcionamos pues así el Comité Clandestino Revolucionario Indígena y la Comandancia General? Eso es nada más lo que queremos compartir. Gracias.
Bueno. Vamos a terminar con un cuento, si ya se quieren ir o si quieren esperar, pero se lo debo a Defensa y a Esperanza, porque llevan 4 horas aquí, esperando porque van a participar en el cuento. Hace un par de horas, antes de que entráramos aquí, nos llegó una carta de don Mario, que es uno de los familiares de los ausentes de Ayotzinapa, una carta que refleja angustia y desesperación. Mañana tienen la marcha de los 43 meses y su angustia y su desesperación es que el gobierno cierre el caso y los haga a un lado, y no han encontrado a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos y todo eso. Entonces nos hacen un llamado para que nosotros les hagamos un llamado otra vez de no hay que dejar solos a estos familiares de Ayotzinapa. Y el cuento es un poco de respuesta a ellos, a estos familiares de los ausentes de Ayotzinapa. Del cuaderno de apuntes del Gato Perro, que narra de lo que platicaron Defensa Zapatista y Elías Contreras. Una tarde, Defensa Zapatista le preguntó al subgaliano sobre Elías Contreras. ¿Por qué su modo así de ese compañero?, soltó Defensa Zapatista, al tiempo que irrumpía en la champa seguida del Gato Perro. ¿Por qué no ríe? ¿Por qué no quiere jugar? ¿Quién?, preguntó el sub. El Elías, pues, dijo Defensa Zapatista. El sub se zafó como pudo. Creo que tienes que preguntarle tú. Hoy, en el potrero, Defensa Zapatista le presenta al equipo 2 nuevos elementos. El uno es Juan Villoro, que ocupará la posición de recogebalones, y el otro, o la otra más bien, es Esperanza, cuya incorporación no ha sido fácil porque Esperanza ha puesto de condición que pueda jugar su osito de peluche. Defensa Zapatista le trató de hacer comprender que no era posible, porque tal vez el maldito árbitro vendido los iba a acusar en la asamblea que tenían 12 jugadores. Esperanza se trincó que o con osito o que buscaran otra carrillera multiposiciones. El Gato Perro quiso morder a Esperanza para exhortarla a aceptar, pero solo se ganó un zape en la cabeza que Esperanza le propinó con el osito. Defensa Zapatista no dejó de apreciar que el uso del osito a la ofensiva podría ser una ventaja, aunque sería la burla del Pedrito. Fueron entonces a la champa del subgaliano para determinar si la inclusión del osito violaba o no las reglas del juego. El cuarteto formado por Defensa Zapatista, el Gato Perro, Esperanza y un oso de peluche que, para más absurdo, llevaba un pasamontañas y un paliacate, se apersonó en la puerta de la champa. Sí y no, respondió el subgaliano. No porque realmente supiera que existiera esa posibilidad, sino porque no entendía qué era lo que le preguntaban. Defensa Zapatista entendió por su parte que el sub se negaba a discutir los términos de las nuevas contrataciones en presencia de menores de edad, por lo que le indicó a Esperanza y al oso que se retiraran. Esperanza se negó y el oso la secundó. Así que se quedaron, pero Defensa Zapatista le ofreció unas crayolas para que dibujara algo mientras, y mandarle así la producción artística, así dijo Defensa Zapatista, a las niñas y niños familiares de los ausentes de Ayotzinapa. Como Esperanza ve que su nombre está incompleto, se ha puesto el apellido Zapatista y sus dibujos los firma así, Esperanza Zapatista. Les voy a enseñar 2 de los dibujos que es para los niños de Ayotzinapa. Este es de Defensa Zapatista, cuya firma, como se ve, es discreta. Yo, como he visto películas de asesinos seriales y todo eso que analizan los dibujos a ver si hay algo, el dibujo de Defensa Zapatista solo tiene un varón, que yo me imagino que ha de ser el Pedrito, y todos los demás son mujeres. Yo me protegería, tiene el Gato Perro aquí, me imagino que ella es que está aquí, todas estas son niñas y este es el único niño que lo tienen aislado y si se ven está rodeado. Tú lo hiciste. Ave María Purísima. Bueno, échenle ojo a esta niña porque el dibujo de Esperanza Zapatista, que también firma con prudencia, es este, y pone lo esencial, la escuela y la letrina.
Eso es preocuparse por las condiciones materiales que puedan surgir. Y por alguna razón, todos los monitos que dibujan tienen levantada la mano izquierda así. No sabemos por qué. Mientras Esperanza Zapatista simulaba que dibujaba, en realidad estaba buscando mantecadas, porque Defensa Zapatista le ha traído a la champa con la misión de ver si hay mantecadas, mientras ella, Defensa Zapatista, distraía al SUP en un movimiento que en su esquema táctico Defensa bautizó como la cumbia del chachachá. Mientras Esperanza Zapatista dibujaba, la niña Defensa Zapatista le presumió orgullosa al SUP sus 2 nuevas adquisiciones. Pero la problema, SUP, es que qué tal que nos descalifican y perdemos el partido mundial. El problema quiso corregir el SUP. Se dice el problema porque es masculino. Ah, ese es otro. Este es la problema porque Esperanza es como mujeres que somos. Si fuera hombre como el maldito Pedrito, pues entonces sería el problema, pero otro problema. El SUP encendió la pipa, tal vez valorando si valía la pena o no el meterse en una discusión sobre el lenguaje y el significado. Que lo sabía, perdería tarde o temprano. Pero Defensa Zapatista, ¿cómo vas a jugar un partido mundial si ni siquiera has completado el equipo? Defensa Zapatista es un gesto de, ¡ay, hombres! Con un suspiro de resignación y agregó una información ultra, hiper secreta que no pueden divulgar ustedes. En el encuentro de mujeres que luchan de marzo pasado, Defensa Zapatista había acordado un partido mundial con un grupo de las asistentes. Sería un partido entre el equipo Resto del Mundo contra el equipo de Defensa Zapatista. Para lograrlo, Defensa Zapatista había convencido a un grupo de mujeres que luchan de Asia, África, Oceanía, Europa y América, que demandaban que jugaran solo mujeres. Y Defensa Zapatista las convenció de que no sería prudente pedir un perfil hormonal para permitir o no jugar, y que además estaba el asunto del respeto a la diferencia, que cada quien tenía que respetar el modo de cada geografía y que acá, si alguien usaba nahua, era porque era de como mujeres que somos. Que en otros mundos podría ser según su modo. O sea que, como quien dice, les di la clase política, me dice orgullosa Defensa Zapatista. El asunto es que convenció al grupo de mujeres que luchan. Claro, ahora tendría que convencer al Pedrito de ponerse una nahua, cosa que Defensa Zapatista consideraba factible. Todos los malditos hombres son iguales, me dijo. Basta que les ofrezcas un dulce y caen. El SUP no dejó de apreciar los conocimientos de Defensa Zapatista en lo que los especialistas llaman psicopatología de género. Pero le advirtió a Defensa que el árbitro podría expulsar al Pedrito. Defensa alegó que por eso pensaba que había que contratar a Elías Contreras, Comisión de Investigación del EZLN, para que fuera el árbitro del encuentro. Por eso quería hablar con Elías. Mientras, el SUP debía investigar si estaba prohibido alinear un osito de peluche en una nueva posición que en el esquema táctico de Defensa Zapatista se llama en los brazos de la Esperanza Zapatista. Se fue la columna de Defensa con el gato perro en la vanguardia, luego Defensa y cerraban la terrible formación Esperanza y un osito con pasamontañas. El subgaliano les vio alejarse, reflexionando que tal vez así es como empiezan las guerras mundiales. Después de hacer un gesto de como quien espanta una pesadilla, se puso a buscar en la red si la alineación en un partido internacional de un osito de peluche era o no posible. De lo que Elías Contreras habló con Defensa Zapatista. En una de las orillas del potrero, Defensa y Elías Contreras, Comisión de Investigación del EZLN, platican. En el centro del campo, o sea del potrero, Esperanza, el gato perro y el caballo Choco juegan. Bueno, eso es un decir. El caballo Choco ha tratado varias veces de masticar el osito de peluche y ha recibido varios zapes con el susodicho. Habla Elías Contreras. Mi historia es sencilla. Morí o fui matado, no importa. Entonces dije, bueno, pues ya me morí ya. Ahora voy a ver dónde me toca según mi debe. Bueno, de ahí que fui al cielo
y salió el Dios a decirme que no puedo pasar porque ni siquiera estoy en la lista, que busquen el purgatorio a ver si ahí me toca. Bueno, de ahí que me fui al purgatorio y me dijeron que tampoco, que lo buscara en el infierno a ver si ahí. Bueno, de ahí que lo fui al infierno y un diablo me dijo que tampoco, que le preguntara a la muerte si no se había equivocado, que qué tal que ni siquiera estaba muerto. Bueno, de ahí que la busqué a la muerte, que lo miré que tiene muchas caras y le pregunté que lo busque en su lista a ver si estoy vivo o muerto. De ahí que la muerte lo miró que no estoy en la lista, ni de los muertos ni de los vivos. De ahí que lo vea yo de cómo hago. Bueno, de ahí que llegó en mi pensamiento que para nosotros como pueblos originarios, que así nos enseñó luego a decir el Tata Juan Chávez Alonso, para no decir indígenas, como pueblos originarios que somos, está triste la vida y también la muerte. O sea, que no nos toman en cuenta ni para morir. De ahí que entró mi coraje, o sea que me encabroné. Pero tú, niña, como te llames, no digas me encabroné porque es una mala palabra. Tienes que decir así como me embravecí, me puse brava, o pon cara de vas a morir. ¿Así? Preguntó Defensa Zapatista mientras ponía su mejor cara de resistencia y rebeldía. Ya. Y con él reía Defensa Zapatista, y el sonido de sus risas desafiaba toda la lógica porque tenía sabor. Su risa sabía a una meditada frescura, a una renovada memoria, al encuentro del pasado y del futuro, y endulzaba el café autónomo zapatista que le llevaban al subgaliano La Champa. Y el subgaliano lo probó y se dijo que sabía las risas de 2 de los millones de desechables del mundo. Esa risa mezclada, igual entre los diferentes, retumbó en las montañas del sureste mexicano y su eco llegó lejos, muy lejos, hasta la asediada Palestina, hasta el mapuche proscrito, hasta el Nunatac en la Antártida, hasta la Europa de abajo, hasta el África dolorida pero resistente, hasta el Asia atrapada entre la tradición y la modernidad, hasta la Oceanía que busca identidad, hasta la América dividida por un muro y unida por la rebeldía, hasta el México anegado en sangre, mentiras e impunidad, pero terco en amanecer. Después de que retomó el aire que la risa le había exigido, Elías Contreras volvió a su relato, a su historia, a su dolor. Bueno, continuó, de ahí que me regresé a mi pueblo y me hice zapatista, porque los zapatistas empezamos la lucha para morir, para ser tomados en cuenta aunque sea en la muerte, porque muchos nos olvidaban los mandones, y ahí estaba pues yo, como zapatista que somos, en la clandestinidad, luego en el alzamiento, luego en lo que pasó luego. Ya luego me llamó a filas el submarcos, que hay que hacer trabajos para apoyar la autonomía, dijo, y me dio el cargo de comisión de investigación para saber del mal y el malo. Y pues lo asesinaron al maestro Galeano, y el submarcos se murió también, y luego ya difuntos los dos, con el suplo pensamos que qué vamos a hacer si ya es muy otro todo. Y entonces pensamos que tal vez podemos apoyar en algo con lo que recordamos. Y es muy otro todo porque a nosotros nos tocó luchar por la muerte y a ustedes les llegó que tienen que luchar por la vida. Y así llegó pues, así como estamos ahora. O sea, tú, niña, como te llames, estoy acá otra vez, pero ahora con el finado sub tenemos un nuevo trabajo que nos dieron las jefas y jefes de ahora. Elías Contreras calla como si hubiera terminado. Defensa Zapatista, como debe ser, se desespera e interrumpe el silencio de Elías. ¿Y qué nuevo trabajo les dieron, pues? Elías Contreras saca de su morraleta una hoja de doblador de maíz, de una bolsita toma unas brindas de tabaco y con lenta atención se forja un cigarrillo. Despacio lo enciende, despacio lo aspira, despacio suelta una voluta de humo y despacio responde, aprender. Gracias. Bueno,
Bueno, compañeros, compañeras, hermanas y hermanos, terminamos este semillero y esperamos que le llevan las semillas y que hagan muchos semilleros donde viven, donde trabajan, donde luchan, donde se organizan, y que vayan con cuidado pues para llegar bien allá donde hay que hacer el semillero. Hasta luego, hasta pronto.